De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos conversando con nuestro amigo John Aispurua, que nos trae este maravilloso libro, Frases que han hecho historia. John, estábamos hablando de algunos de las frases. Yo quiero, antes de empezar a que tú nos digas cuáles son las anécdotas que más te gustan, decirles algunas, compartir algunas con el público. Por ejemplo, lo único a lo que debemos tener miedo es al miedo mismo. Esto lo dijo Franklin Delano Roosevelt. También tenemos, por ejemplo, la gran frase de Venezuela que siempre nos persigue, una frase que yo siempre he admirado a Arturo Uslar Pietri, soy parte de la fundación, y sembrar el petróleo, una frase que nació, pero como no era tan metafórica, era que teníamos, lo que decía Arturo Uslar Pietri, que teníamos que sembrar en agricultura todo lo que provenía del petróleo, pero después se convirtió en como en sembrar en industria, sembrar. ¿Por qué no empezamos un poco con esa frase de Arturo Uslar Pietri y después nos comentas tú algunas de las que más te gustan? Además, le rendimos siempre un homenaje a don Arturo Uslar Pietri en tributo a lo que él significó para este país, e incluso para el mundo hispánico en general. Bueno, sembrar el petróleo sigue siendo una frase, una consigna y un programa incumplido aún en nuestro país. Y yo diría que en nuestros tiempos menos cumplido aún, porque cada vez dependemos más del petróleo y la inmensa riqueza que ha llegado a Venezuela, producto del petróleo, en muy pocas épocas ha sido debidamente invertida. De modo que la preocupación venezolanista, humanista de don Arturo sigue todavía pendiente de cumplimiento en nuestro país. Cuando tú escribes sobre las frases, tú haces una reflexión, ¿cuál es el contenido entonces del libro? El formato del libro es, después de haber seleccionado 40 entre 500 frases posibles, tomé estas 40, las ubico históricamente, cuándo fueron dichas o cuándo fueron escritas. Porque, Pedro, quiero decirte que en nuestro país, y no es el único, hay la mala costumbre de atribuirle a grandes figuras de la historia lo que a cualquiera se le antoja. Y a veces hay una falta de respeto a la veracidad histórica. Por eso en este libro le dedico 2 páginas a la frase, cuándo fue dicha, en qué contexto fue dicha, cuál fue el significado para su momento y la posible o no vigencia que tenga para nuestros días. Tú citabas la frase del presidente Franklin Delano Roosevelt. Hay que recordar que Roosevelt, el presidente Roosevelt, Franklin Delano, no confundirlo con Teodoro Roosevelt, Franklin Delano le tocó una época muy difícil en los Estados Unidos. Él tuvo 3 periodos de gobierno, en el último no lo terminó porque fallece. Y allí le correspondió el momento de la Gran Depresión que vivió los Estados Unidos y luego la Segunda Guerra Mundial y tener que lidiar junto a Churchill nada más y nada menos que con Stalin. Entonces el Roosevelt invitaba no solo al pueblo americano, sino al mundo en general frente al nazismo, frente a los totalitarismos, a estas amenazas. Roosevelt invitaba a que nos sacudiéramos el miedo, tuviésemos el coraje, que no significa temeridad, pero sí el coraje para enfrentar aquello que puede perjudicar a un pueblo o a una nación. Mira, uno de los personajes de la historia que más admiro es Winston Churchill, que lo acabas de nombrar y tú lo citas acá. Pues una de las frases que más me gustan de él es never, ever, never give up. Nunca te des por vencido. Exactamente. Nunca, nunca. Pero tú aquí haces una frase que es histórica, que ayudó a todo un pueblo a salir adelante en la Segunda Guerra Mundial, al pueblo inglés, que es sangre, sudor y lágrimas. Sí, ¿Nos puedes contar un poco de Churchill, claro, por porque favor? cuando aún no ha comenzado la Segunda Guerra Mundial y el fascismo, el nazismo alemán, Hitler ya ambicionaba apoderarse de Europa como primera etapa para apoderarse del mundo y establecer la doctrina del nacionalsocialismo, del nazismo. En Inglaterra había sectores políticos, como era el caso del primer ministro Chamberlain, que pedían darle concesiones, que ofrecían darle concesiones a Hitler como una manera de apaciguarlo. Y finalmente las democracias se convencieron que al totalitarismo que representaba Hitler había que enfrentarlo. Y cuando finalmente el pueblo británico le entrega a Churchill el mando, él le dice con mucha honradez y honestidad de un verdadero estadista, Churchill dice, es que lo único que les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo británico creyó en un verdadero líder que no edulcoraba las palabras, sino que ofrecía lo que era la realidad.
y eso galvanizó a los británicos y sirvió de brújula para Europa y para el mundo para que finalmente se pudiese derrotar la amenaza hitleriana. ¿Cómo pudiste escoger entre 500 frases que fueran estas 40 las más importantes para este libro? Bueno, un criterio que toma en cuenta básicamente la vigencia de la frase aún hoy en día. Por ejemplo, una frase como la de José María Vargas, frente a lo que significó Carujo, cuando Carujo decía, el mundo es de los valientes, y frente a este sargentón, Vargas le decía, usted está equivocado, el mundo es del hombre bueno y del hombre justo. Es la defensa de la civilidad frente a un militarismo desbordado. O la frase de Miranda, del precursor de la independencia, cuando Miranda es tomado prisionero en el 30 de julio de 1812 en La Guaira, luego que ha capitulado obligado por las circunstancias, es detenido en La Guaira, en un acto en el que interviene hasta el joven Simón Bolívar, el joven coronel Bolívar en la prisión de Miranda. Cuando Miranda ve que los propios patriotas por los cuales por el país que luchan es el país que él lleva muchos años tratando de independizarlo y son quienes le detienen de hecho, Miranda dice eso que es una marca psicológica e histórica para Venezuela y para América Latina, cuando Miranda dice, bochinche, bochinche, esta gente lo único que sabe hacer es bochinche. Expresión de amargura del hombre que llevaba más de 40 años luchando por la independencia de Venezuela y de América. Ser detenido por los propios compañeros que hasta hace poco eran sus subalternos en el ejército patriota. Bueno, también citas a George Washington, la honradez es la mejor política. Es que Washington es un ejemplo para los Estados Unidos y para el mundo. Él era un labriego que fue llevado a la lucha militar obligado por su patriotismo, pero finalmente cuando Washington no acepta nuevas reelecciones en el cargo que se le ofrecían por unanimidad, Washington lo que hace es volver al cultivo sus tierras. Y en el discurso en que concluye su mandato y dice que ya no se va a reelegir más, Washington dice esta frase, que yo la he ubicado allí históricamente, dice, es que la honradez es la mejor política. Simón Bolívar no lo podemos dejar por fuera. Claro. Moral y luces son nuestras primeras necesidades y eso que a Simón Bolívar le atribuye muchas cosas que yo no sé si tú te has puesto a estudiar cuáles son de verdad y cuáles no. Mira, tengo un audiolibro titulado Pensamientos del Libertador, donde yo trato de demostrar que Bolívar dijo muchas cosas que no siempre a los gobernantes les gusta mencionar, como el Congreso de Angostura, por ejemplo. Y al cambio, hay muchas frases que Bolívar no dijo que se le quieren atribuir. Pero esta que hemos seleccionado para el libro es una de las más ciertas y de las más repetidas porque desde niñito la aprendimos en la escuela. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. La moral del comportamiento ético y las luces de la escuela, de la educación. Sí, quería preguntarte por esos audiolibros. ¿Cuántos audiolibros tienes? Yo he tenido la fortuna que me has regalado algunos de ellos, una maravilla. Más de 100 audiolibros que obedecen también reflejan un poco lo que hago en mis programas de radio, en Valores del Espíritu, en grandes biografías, donde trabajo temas de literatura, de historia, biografía, cultura y entrevistas también. Ok, mira, también tienes aquí una época de la historia que fue muy convulsionada, los años 60, por una parte hablas de Rómulo Betancourt, yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian, y después a John Fitzgerald Kennedy. No preguntes lo que puedes hacer por tu país, sino pregunta lo que puedes hacer tú por tu país. Claro, son dos grandes estadistas. Betancourt es uno de los grandes estadistas en la historia política venezolana y eso nadie podrá ignorarlo ni disminuirlo. Betancourt estuvo asediado en su gobierno entre 1959 y 1963, estuvo asediado por las fuerzas insurreccionales de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Sufrió un atentado en Los Próceres, teledirigido desde la dictadura dominicana de Rafael Leonidas Trujillo, mejor conocido como Chapita. Y en aquel momento, en su discurso al Congreso, Betancourt dijo, es que yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. Él dijo, yo no estaré ni un día más en el cargo, pero ni un día menos también. Claro. Y esa frase refleja su temperamento político, su personalidad de gran líder. Y Kennedy, sin duda, uno de los presidentes más queridos en todos los tiempos en los Estados Unidos, y cuando él le ofrece a los americanos algo como Churchill,
a los ingleses. Kennedy le ofrece al pueblo americano trabajo, le ofrece superación y finalmente le dice, no sigas esperando lo que los Estados Unidos van a hacer por ti. Es hora que te preguntes qué es lo que tú, ciudadano estadounidense, qué es lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. Bueno, mira, las personas siempre están interesadas en conseguir estos libros. ¿Cómo pueden hacer para solicitarlo, comprarlo, leerlo? Este es un regalo corporativo de Van Plus. Mi mejor recomendación, no están a la venta en las librerías. Estos libros, yo me permito sugerirles que escriban a Van Plus, que estoy seguro que la gerencia cultural de Van Plus tomará en cuenta esa solicitud. Okay, mira, también quería que aprovecharas para que invites a la gente a escuchar tu maravilloso programa, Valores del Espíritu. ¿Cómo no? Por el Circuito Unión Radio, Valores del Espíritu, los sábados a las 9 de la mañana. Eso es 90.3 FM en Caracas, pero transmitimos, como tú lo sabes, que eres compañero de muchos años, has estado con nosotros en Unión Radio, transmitimos por una gran cantidad de circuitos en el país, ¿no? Sábados 9 de la mañana y 6 de la tarde. 6 de la tarde cuando el béisbol no nos lo impide. Valores del Espíritu. Y domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, grandes biografías. Bueno, John, te agradezco mucho y también a la gente de Van Plus que nos hicieron llegar este maravilloso libro, Frases que han hecho historia, y hemos disfrutado mucho la conversación. Pedro, contigo. muy agradecido y admirador de tu programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, para terminar, una última pregunta. ¿Cuál es la frase que más te gusta de todo este libro, con la que te quedarías con una sola? Mira, con la de José María Vargas. El mundo es del hombre justo, porque yo creo que Venezuela necesita mucha civilidad y menos armas, menos violencia, menos militarismo desbordado. Yo creo en la paz y en la civilidad. Excelente para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, John. Y no se separe nuestra sintonía aquí por Globovisión con Toby Pensini.